Enseguida vamos a estar conversando con Victoria Tolosa Paz, nos va a contar su proyecto para que uno de los lugares más oscuros de la política, las intendencias, transparenten sus gastos. Pero ahora, el momento del desafío económico con Emanuel Álvarez Agis. ¿Hay algún riesgo de que esto termine como en el 2001? Será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponían en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra la fiesta dura. Si eso no es una dictadura, ¿qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y si te viene alguna duda, che, Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. Veíamos ahí el momento, los días más dramáticos, más tristes de estos 35 años de democracia. ¿Hay riesgo de que desemboquemos en eso? Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. 2001 combinó en realidad 3 tipos de crisis. Una crisis externa, una crisis bancaria, o sea, no le devolvieron los Veíamos depósitos. recién a Caballo anunciando el corralito. Exactamente, y además un default, o sea, una cesación de pagos. El Estado no pudo pagar más su deuda. Hoy vamos a ver cómo estamos en esos 3 frentes, porque es cierto que en algunos de esos frentes podemos estar mejor que en 2001, pero también es cierto que no es la única tipo de crisis que hay, la de 2001. Uno puede tener una crisis distinta y que sea igual de dolorosa. Vamos a ver en la primera placa cómo estamos en el primer frente, que es el frente externo. Mira, ese es el resultado de cuenta corriente de Argentina, o sea, cuántos dólares gasta Argentina además respecto de los dólares que le ingresan. Y acá lo que estamos viendo básicamente es en qué nivel está ese déficit. Estuvo hasta finales de los 80 en casi 3 puntos del PBI, durante la convertibilidad estuvo en 2,8% de déficit, hoy estamos en 2,2 con una diferencia. Las anteriores crisis se desataron después de 11 años consecutivos de déficit externo, hoy llevamos recién 9 años, pero si te fijas ahí hacia el final del gráfico, con un deterioro muy marcado, digamos. Hoy Esto es lo que se compensa con deuda. Exacto, hoy estamos en casi 5 puntos de déficit del PBI y esos 5 puntos son los que tenemos que pedir prestados al mercado externo. Por eso acá hay un riesgo para tomar en cuenta, porque por más que vos cierres el déficit fiscal, por más que Argentina deje de tener déficit fiscal, en realidad el verdadero déficit que nos obliga a tomar prestado es el déficit de cuenta corriente. En ese sentido estamos mucho peor a otras crisis por el nivel de déficit, pero el mercado todavía nos viene teniendo paciencia. Ya nos ha financiado 11 años seguidos, hasta ahora nos viene financiando 9, pero creo que es el factor que más preocupa, no solo a los que vivimos en Argentina, sino sobre todo a los fondos del exterior que miran esto muy seguido. Caputo el otro día en la conferencia de prensa dijo el financiamiento para este año, el financiamiento externo, ya lo tenemos y lo que nos falta para el déficit fiscal lo vamos a pedir. De hecho hay una licitación mañana para que absorber pesos, ¿no? Para que le presten al Estado en pesos. A ver, ¿es cierto? Una cosa es poder financiar tu déficit en pesos, que es el déficit fiscal, y otra cosa es poder financiar tu déficit en dólares. ¿Qué quiero decir? Cuando a vos te faltan pesos,
podés tomar prestado en el mercado interno pesos. Ahora, cuando te faltan dólares, si no lo conseguís en el exterior, básicamente tenés que hacer una de dos cosas, o devaluar o perder reservas. De hecho, esta primera parte de esta crisis externa, el gobierno lo ha afrontado perdiendo reservas. O sea que el gobierno podría... Y devaluando también un poquito. Y devaluando bastante. Porque el gobierno podría incluso cerrar su déficit fiscal este año, su necesidad de financiamiento en pesos, sin estar cerrando la necesidad de dólares externa. El primer aspecto en esto es delicado. El sector externo es delicado. Es muy delicado. Vamos a ver ahora cómo está el sistema financiero de Argentina, porque la verdad que creo que todos los que somos economistas en estos momentos hemos recibido alguna consulta, ¿no? De saco los ahorros, voy al banco. ¿Qué hago? ¿Me paso a dólares? Fíjate, cuando Argentina, cuando explotó la crisis, que es ahí en 2002, el nivel de depósitos que había dolarizado era más grande que los depósitos totales. 1,3 veces eran los depósitos en dólares respecto a los depósitos en pesos. Y eso es lo que no se pudo devolver. Digamos, el nivel de préstamos en dólares también era muy alto, pero no tanto. Cuando vemos cómo estamos hoy, nada más que el 23% de los depósitos hoy están dolarizados. Entonces, si vos me preguntás, ¿pueden los bancos quedarse sin dólares para devolverle dólares al que tiene que depositado dólares, como decía Dualde recién en el video? La verdad que no. La verdad que ese riesgo, que es que el sistema financiero quiebre, hoy está lejos. La irregularidad de la cartera de los bancos es muy baja. Los bancos están en general sanos. Sí, están, y ganaron mucho dinero. Es 10 veces más baja que la irregularidad de la cartera, o sea que los deudores morosos que tenían los bancos en 2001. Y insisto, el nivel de dolarización, por suerte, es muy bajo y los bancos no están enfrentando problemas de liquidez en dólares. Y el tercer punto que vamos a ver en la próxima filmina es cuán sólido está el sector público en este esquema. A ver, el nivel de deuda, fíjate, en el 2002 llegó a ser 1,6 veces lo que era nuestro PBI, lo que era el nivel de nuestra economía. En el 2015 era casi 50% y hoy estamos en 53%. O sea, el nivel de endeudamiento de la economía argentina sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo. El problema, que es lo que está viendo el mercado financiero internacional, es que vamos muy rápido. Por eso a veces la pregunta incluso es falaz. La pregunta no es tanto si se viene el 2001 mañana o dentro de 10 años, sino si estamos yendo rumbo a una crisis de deuda. Todos los analistas concuerdan en que si vos mantenés estos niveles de endeudamiento durante 2 o 3 años más, ya vas a empezar a enfrentar restricciones. Bueno, lo dijo el propio presidente Macri. Este nivel de endeudamiento es insostenible. Sí, la pregunta en realidad que hay que hacerse es ¿por qué uno piensa que el mercado va a esperar llegar a la insostenibilidad? Porque vos sabés que cuando hay una trayectoria de insostenibilidad, ¿quién gana? El que la anticipa, en el presente. Fíjate que todo el resto de los indicadores están lejos del 2001, salvo el último, que por eso lo trajimos, que es cuánto le cuesta al fisco pagar la deuda. Digamos, en el 2002, cuando explotó la crisis, el fisco tenía que usar el 90% de sus recursos tributarios para pagar servicios de deuda. Y hoy tiene que usar el 60%. Vos sabés que esos servicios... No es tan alto, pero es alto. Es muy alto, porque esos servicios están en dólares. Entonces, si vos devaluás, eso te aumenta automáticamente. Y esa es la razón que explica que Duhovne enfrente esta crisis diciendo voy a hacer más ajuste fiscal. Porque le está queriendo decir al mercado, yo sé que ustedes ven que gasto mucho en deuda, pero quédense tranquilos que voy a gastar menos en otras cosas para que me sobre más plata para poder repagar la deuda. Mezclamos los tres, el sector externo, los bancos y la solvencia externa y estamos... Mira, si mezclamos los tres, lo que da la sensación es que vamos rumbo a una crisis externa que no tiene nada que ver con una crisis bancaria ni con una crisis de tipo default de la deuda. O sea, si vos me preguntás, la situación externa en este nivel es sostenible en lo absoluto. ¿Eso implica que los bancos se van a caer y que el Estado va a dejar de repagar su deuda? Para nada, pero a veces las crisis externas duelen igual que una crisis de solvencia como la del 2001. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Dijimos, pasamos de la economía a las intendencias. Victoria Tolosa Paz es concejal de Unidad Ciudadana del Kirchnerismo en La Plata. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias, Marcelo. Decía yo, presentaba un proyecto para transparentar uno de los lugares más oscuros,
no sé si más corruptos, pero más oscuros por la falta de datos, por la falta de transparencia que... Déjame que te cuente un poquito, sí. pero previo a contarte, como lo escuchábamos recién al ministro Rogelio Frigerio, y vos hablabas muy bien del cóctel de recesión, que él no se anima a explicarle a la ciudadanía. Yo me animo a contestarle como platense y como hacedora de lo público, viendo 3 convenios que firmó el ministro del Interior el año pasado con la Municipalidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en los cuales prometió un gran proyecto de diagonales verdes por 117 millones de pesos. ¿Sabes cuánto depositó Marcelo? Apenas 15 millones de pesos. Otro gran proyecto de infraestructura para los 2 centros comerciales de la Ciudad de La Plata, el de calle 8 y el de calle 12, por 13 millones y 11 millones. ¿Sabes cuánto depositaron? 1.900.000 y 1.600.000. Esto quiere decir que él viene subejecutando esta recesión de la obra pública, no solamente que nos preocupa, porque ya nos preocupaba durante todo el año pasado. Año de elecciones, donde Cambiemos vendió esto en la Municipalidad de La Plata con una sonrisa y una gran noticia del impulso Victoria, a la obra pública. No es para consolarte, no pasa solo en La Plata. Por eso digo, pero la cuando obra él pública, cuenta... La obra pública, además esto surge de los datos oficiales, está en el totalmente, primer trimestre ha caído. Ha caído y se nota muchísimo, por eso digo que este convencimiento de él tratando de disimular algo que no va a poder demostrarle a la ciudadanía que con el mismo recurso va a ser la misma cantidad de obras. Porque ya el año pasado se empezó a ver que después de las primarias esto decayó y decayó mucho en muchas ciudades de la provincia. Pero lo que te quiero contar tiene que ver con algo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que la gobernadora María Eugenia Vidal le vende a la ciudadanía que es una luchadora del concepto de transparencia. Entonces ella avanzó con un proyecto de ley que es la ley que amplía las posibilidades de declaración jurada de los funcionarios, a los cuales, por ejemplo, nosotros adherimos, como muchísimos municipios. Pero eso es la información de los funcionarios, concejales, de la policía, de los fiscales, con respecto al el patrimonio de lo privado, de lo tuyo. Pero el problema acá es qué hacen los municipios con el dinero público. Y ahí es donde nosotros encontramos que la gobernadora Vidal no ha hecho grandes modificaciones, te diría prácticamente ninguna. No hay ningún consejo coordinador presupuestario fiscal, que así lo indica la ley, que controle qué hacen los municipios. Por ejemplo, vos me decís, aprobás un presupuesto de 300 millones de salud, luego el intendente lo subejecuta, invierte 150 millones de salud, te estoy hablando, el primer sistema de atención primaria. ¿La gobernadora hace algo al respecto? ¿Controla a partir de ese consejo? No, por supuesto que no. ¿Por qué advertimos esto con tanta preocupación? Porque nos parece que permanentemente, mira, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay, por ejemplo, algo que en la provincia no existe, que es la imposibilidad de readecuar partidas presupuestarias en materia de educación. Algo tan sencillo como tiene que ir a educación. Tiene que ir a educación. Lo que votamos en los municipios en materia de salud, de educación y desarrollo social tienen que ser pisos inamovibles y no pueden ser modificados antojo y piacere del intendente de turno. Porque entonces ahí no vamos a bajar, como dice Rogelio Frigerio, la pobreza estructural, ni en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país. Necesitamos avanzar. Mira, Brasil tiene su propia constitución, lo que se llaman presupuestos mínimos en materia de educación y de salud. Nosotros necesitamos avanzar en una Argentina que construya presupuestos mínimos inamovibles en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente porque tenemos índices de pobreza alarmantes. Y además demostraría la gobernadora que realmente quiere trabajar en sacar a los bonaerenses de la pobreza extrema, no permitiendo la libre disponibilidad de los recursos en materias tan sensibles como salud y educación. Victoria, eso es un mecanismo que utilizan los intendentes de todos los partidos políticos. Sí, pero vos sabés que... las intendencias de todos los colores. Sí, puede ser, pero nosotros notamos que a partir de estos gobiernos que por supuesto tienen estas medidas que perjudican a las clases trabajadoras, a los sectores más vulnerables de la economía, es donde justamente me parece que tiene que haber un empuje de la política en su conjunto, de todas las fuerzas opositoras, que cuidemos realmente, para los cuales nosotros entendemos que el Estado tiene que estar. El Estado no puede desaparecer de la salud, no puede desaparecer de la educación. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires, además, con una gobernadora que empieza a centralizar servicios que estaban históricamente acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? El servicio alimentario escolar, el servicio que históricamente garantizaba la provincia de Buenos Aires a las escuelas públicas. Se empezó a municipalizar el servicio. Entonces hoy tenés un intendente que quizás no cree necesario la inversión completa del SAE en las escuelas públicas y nos vamos a encontrar a fin de año con una subejecución ni más ni menos, por ejemplo, que en la comida de los chicos. Por eso digo que si no trabajamos en presupuestos mínimos que garanticen que el Estado esté donde tiene que estar, sin reeducación presupuestaria que perjudique a los que siempre pagan estos ajustes, que son los sectores más vulnerables de la población. Y la información. Bueno, ¿y la información qué es? Vos sabés que como periodista, y los periodistas en esto coincidimos, los datos que uno obtiene de nivel nacional son mucho más extensos, mucho más amplios,
mucho más transparente, si se Seguro. quiere, que a nivel provincial y conseguir un dato de nivel municipal. Es No digo que es imposible. imposible, pero es muy Vos sabés que raro. tenemos legislación al respecto. Tenemos, por ejemplo, la reforma administrativa financiera en el ámbito municipal, que es la famosa RAFAM. La clave RAFAM, que es una obligación que tienen todos los intendentes de dárselos a los concejales para poder hacer esto que vos decís, que es examinar las cuentas municipales mientras va transcurriendo el año. Lo que nos pasa con la política es que nosotros nos enteramos lo que sucede cuando ya pasó el hecho. Vos debés Entonces, saber, no es un dato menor, uno puede seguir día a día lo que gasta Frigerio en totalmente, vivienda. porque hay lo que una ley gasta- de acceso a la información pública, aquel decreto famoso de Néstor Kirchner del 2003, el 1172 del 2003, luego devenido en ley, que lo festejamos, la verdad que tuvo el apoyo y el consenso de todas las fuerzas políticas, fue una ley maravillosa. Ahora, la provincia de Buenos Aires tiene leyes importantísimas, provinciales, que garantizan el mismo nivel de acceso a la información pública. Por eso, señora gobernadora, le exigimos el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública y que trabaje denodadamente para que los presupuestos municipales vayan a donde tienen que ir cuando son votados justamente en los recintos, ¿no? Una línea final. Se los ve, cuando digo se los ve a los peronistas, más unidos que hace unos meses. ¿Los está uniendo el espanto o hay algo de amor también? No, yo creo que hay amor por la ciudadanía, por el pueblo y por el conjunto de los argentinos, los bonaerenses que la están pasando realmente muy mal y que creo que la conciencia de ese dolor, ese padecimiento, el aumento tarifario, la parte del poder adquisitivo del salario y todo lo que vemos cuando caminamos hace que pongamos adelante el objetivo común de sacar a esta Argentina adelante. Victoria, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gente, espero que la hayan pasado bien, que haya servido para hacerlos pensar, para que tengan un poco más de información. Quédense aquí en la continuidad de C5N, nosotros nos volvemos a encontrar